Es un dato importante de esta gráfica, que cuando estábamos revisando los reactivos con él, eso pensamos. A ver, de nuevo, no es para ganar la discusión porque eso no es importante. Pero ustedes dicen, hay alumnos que se duermen porque tienen hambre. Hay alumnos que no les interesa porque tienen otros problemas. Hay alumnos que tienen problemas de pobreza, económicos, de salud. Bueno, explíquenme entonces, ¿por qué los reactivos 42, 43, 44, ahí sí se despertaron y lo hicieron bien? Y en cambio el reactivo 95, casi lo hicieron mal, la mayoría, más del 60% contestaron mal. ¿Por qué despiertan y se duermen? ¿O no es un problema de hambre ni es un problema de sueño? Es un problema de conocimiento. Saben del reactivo 43, pero no saben del reactivo 95. Porque si fuera un problema de hambre, saldrían mal en todo, ¿no? Quiere decir que estamos haciendo algo mal con el reactivo 95. Ese es el objetivo del curso, identificar no sus problemas sociales, cuáles son los problemas para contestar el reactivo 91, 92, 95. ¿Qué estamos haciendo bien que contestan bien el 88, el 89 y el 90? Porque las explicaciones simplistas de que tienen hambre y se duermen, lamentablemente no me resuelven el problema del reactivo 95, porque entonces ¿por qué contestan bien los otros? Pues no contestan bien el 95 o el 45, no porque tienen hambre y se duermen, sino porque no les hemos enseñado bien los conceptos del 45 y del 95, ¿o no? O sea, porque si fuera un problema general, es que no atienden porque tienen hambre. Bueno, entonces ¿por qué saben bien en labios? Aquí el problema, de nuevo, hay que considerar para la cuestión social los problemas familiares. ¿Cuál es el objetivo del acompañamiento del alumno en COBAE? ¿Resolver su problema con terapia o ayudarlo a que salga mejor en el reactivo 95, en el 45 y en los que salió mal? O sea, nuestros objetivos son más particulares, no son tan ambiciosos. Son entender por qué falla el esquema conceptual que fundamenta la respuesta del reactivo 95, que es lo que vamos a discutir ahorita. Incluso eso hace más sencillo el trabajo, porque no nos vamos a meter en cuestiones que están fuera del alcance. Cuando un alumno tiene un problema familiar o social, mi única capacidad es ayudarlo a resolver el reactivo 95. A lo mejor como amigo lo puedo entender, pero difícilmente lo voy a ayudar. En cambio, como profesor sí puedo ayudarlo a que entendamos por qué no entiende el reactivo 95. Es decir, nuestro problema, mejor nos centramos en lo académico. Y vamos a revisar esos reactivos para entender. Yo le pedía al profesor, al doctor, porque en secundaria sí nos dan los datos, por ejemplo, ¿cuántos contestaron la opción A, la opción B, la opción C y la opción D? Cuando tú tienes un reactivo de opción múltiple con 4 posibilidades, a lo mejor el reactivo correcto lo contesta el 40%. Y tú esperas que aleatoriamente el 20% se reparta en las alternativas incorrectas, si el reactivo está bien diseñado. Cuando obtenemos 40% en la opción correcta y 40% en una de las incorrectas y solamente el restante en otras, hay un problema cognitivo. Están confundiendo la respuesta correcta con una que atrae muchas respuestas. Puede ser que está mal planteado el reactivo o que hay un error conceptual que no aclaramos en clase. Entonces, ojalá que a largo plazo sí podamos desmenuzar el tipo de respuestas como las de secundaria y nos preguntemos, ¿por qué escogieron la opción tal? Por ejemplo, ¿por qué 30% de nuestros alumnos en el reactivo 95 escoge la otra alternativa? ¿Verdad? Voy a cambiar. Entonces nos vamos a centrar en 3 de los reactivos que están más difíciles. Lo que vamos a hacer es, ¿cuál es la estrategia general? Si quieren pensar alguna. Es leer el reactivo y preguntarnos, ¿qué esquema conceptual, qué concepto, si quieren llamarlo así para no llamarlo esquema, qué definición debería aplicar en este reactivo? No vamos a buscar el reactivo, la respuesta correcta inmediatamente, sino preguntarnos, ¿qué conocimiento está detrás de la resolución de este reactivo? ¿Okay? Y
Y ya vemos este punto. Nos vamos a tratar eso. Es que esos eran ejemplos porque los vamos a usar, pero después los vemos. Para que. Entonces escogí uno de cada área, de los que menos contestaron los alumnos, por todos los planteles. Ahora van a ver cómo lo interesante es que uno dice, ¿por qué no contestaron ese? Porque hay unos que estaban muy fáciles, pero lo mismo pasa en secundaria en enlace. Lo que hemos visto con algunos reactivos de enlace, que están ya casi al final de la hora, es que ya contestaron rápido. Eso también hay que considerarlo, que el reactivo 95 no está tan difícil, pero ya está de que bajan 5 minutos, aprenden muchachos, y entonces ya desfilan ahí, y entonces pueden equivocar. Les voy a enseñar después uno de secundaria que nos parece que debe ser esa la explicación, porque es tan sencillo que uno dice qué les pasó a estos compañeros, ¿verdad? Bueno, vamos a resolver primero, vamos a empezar con esto. Y luego vemos los de ciencia. Muy bien, bueno, a ver si pueden ver. Fíjense, este es un reactivo de los que casi no contestó la gente. En realidad, si ven la respuesta, todos los planteles para este reactivo, todos los planteles de COBAE, más del 60% de los alumnos, porque esa es la clave, que es lo que salieron ahí. O sea, la idea es que se vea que es rojo, todo rojo. La pregunta dice, un campesino sembró en su parcela calabaza y maíz durante 7 días, ¿no? Si me equivoco, me dices, ¿verdad? Pero creo que es uno de los que... Sembró su parcela calabaza y maíz durante 7 días. La gráfica siguiente señala los días en que sembró maíz, los días en que sembró calabaza y los días en que sembró ambos. La pregunta es, ¿cuántos días sembró solo maíz? Y es increíble que más del 60% de los alumnos de todos los planteles no contestara bien este reactivo. ¿Cuál es el esquema conceptual básico de este reactivo? Pero no hay diagramas ahí. O sea, es lo que tendría que construir, ¿verdad? No, pero lo que tenemos en el reactivo. Pero otra vez, no están viendo lo que dice el reactivo. O sea, piénsenme como estudiante. ¿Qué estoy viendo? Una gráfica. La competencia es ser capaz de interpretar gráficas. ¿Verdad? No, porque lo tienen que hacer en la gráfica. En realidad lo que tienen que ver es la gráfica e interpretar qué representa cada barra. Esa es la pregunta fundamental. El esquema del conocimiento es qué representa el eje de las abscisas, de las ordenadas y cada una de las barras. Porque no nada más se trata de sumar, restar o buscar intersección, sino interpretar los datos que me dan. ¿Ok? Entonces, teóricamente, lo que está representado en esa gráfica, ¿qué es? Días de siembra. Pero al principio nos dice que este pobre no leyó la Biblia y trabajó 7 días sin descansar. ¿No? Porque generalmente trabaja 6 días y al séptimo descansa. Pero no descansa. Entonces marqué ahí una clave en el enunciado o el STEM del reactivo, que es 7 días. La gráfica debe graficar la siembra de 7 días. ¿Verdad? Uno esperaría que la gráfica represente el temblado de 7 días. Pero resulta que cuando veo los numeritos, ¿verdad?, de 7 días, no me da, porque están graficados 5, 4 y 2. Ahí ya viene la idea, aunque no esté. Lo que dijeron los diagramas, la intersección de dos conjuntos, pues ahí no graficaron 7 días. Eso debería analizar. Es un esquema. A ver, voy a ver la gráfica. Son 7 días, me dan 11. ¿Cuáles sobran? ¿A quién les sobra? ¿Verdad? ¿Y cuáles son los que sobran? La última barra. Es la última la que sobra, ¿sí o no? Pues en realidad lo que tendría que hacer el estudiante es decir, ¿por qué me dicen 7 y grafican 11?
Hay niños que lo hacen automáticamente y contestan bien, pero estamos viendo este reactivo porque de acuerdo con los datos de 2014, más del 60% de todos los niños de todos los planteles no pudieron contestar esto. A mí me resultaría interesante revisar cuál contestaron, para entender la lógica de la opción que haya escogido la mayoría. Pues cuando hacemos pruebas sí nos interesa también los errores. Porque un alumno no escoge nada más porque se le ocurrió el 7, la D, sino hay una razón y debe ser errónea. Y lo que hay que corregir es la razón, no el reactivo. Y entonces, ¿cuál es la competencia aquí? Leer gráficas. Leer qué representa la gráfica. Entender el eje de las abscisas, de las ordenadas y cada una de las barras. Y entonces preguntarme, ¿cuál barra tengo que restar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y es bastante sencillo. En realidad es un reactivo que uno dice, ¿por qué les falló? O sea, la que sobra es la última. Esos dos que son comunes, la intersección como dijeron. Si yo la quito a las dos barras, ya me quedan solo maíz y solo calabaza, porque los dos de abajo son comunes. Esos sobran, ¿verdad? O sea, ya si quito lo de abajo, ya me quedarían ahora sí los 7 que dijimos, ¿verdad? 3 de solo maíz, 2 de solo calabaza, y los dos que son, esos 2 días sembró los dos. Entonces, ¿cuántos días sembró solo maíz? 3. Entonces, nuevamente, es un ejercicio, no nada más se trata de entender la respuesta correcta, sino cuál es el procedimiento para lograr la respuesta correcta. ¿Cuál es el proceso? Se llama procesamiento de información. A mí me dan una información y la proceso. En este caso, la información es gráfica. Me dan un dato y lo grafican. ¿Qué tengo que entrenar a mis alumnos? A procesar información derivada de gráficas. Y en el programa eso dice, el objetivo tendrá este tema como objetivo que el alumno procese información que se da en una gráfica. ¿Sí o no? Entonces, decir, ¿qué me sobra? ¿Qué me falta? Y realmente es un reactivo muy sencillo. O sea, es asombroso qué está pasando por la mente de mi alumno. A ver, nuevamente, y no por molestar, sino por aclarar, porque no me interesa ganar, me interesa que entendamos. Probablemente tengan hambre, pero este reactivo no lo puede explicar su pobreza. ¿Sabes qué? Es desatención. No están atendiendo a la información que se les da. Ustedes ven si no atiende porque tiene hambre. Pero el problema es que hay muchos reactivos que sí contestaron bien, que eran más difíciles, ¿eh? Hay reactivos más difíciles que contestaron mejor. Cuando uno revisa la prueba de enlace, dices, está más difícil el 23 y contestaron mejor que este, que de nuevo, a ver, ¿no les parece muy sencillo? Sumar, restar, ¿o no? Y además no sumar y restar 28.325 menos 15.000.32. Restar 5, 3, 2. ¿Qué opinan de este reactivo? A ver, ¿por qué fallaron nuestros alumnos? Lo que está pasando acá es que a veces no revisamos lo que están detrás de los programas. Por ejemplo, por ahí habló el compañero de intersección, ¿no? Eso me da la idea que debo de trabajar con conjuntos. Conjuntos en secundaria ya lo quitaron desde hace 6, 7 años, ¿no? La idea que es falta esa parte, ¿no? Entonces, ¿por qué fallan? Para mí le está fallando la idea de conjuntos que ya lo quitaron. Increíblemente lo quitaron del programa, ¿no? Habría que sentarse para ver qué estamos dando. Y estos, ¿por qué fallaron? Yo diría porque le está fallando la parte de conjuntos. Sí, eso podríamos hacer, decir, solucionémoslo con conjuntos. Pero en términos de reactivo, no lo necesitamos. Lo que necesitamos, podemos usarlo, eso nos va a ayudar. O sea, sí es un buen conocimiento. Pero el conocimiento que está en este reactivo es lectura de gráficas. No saben de gráficas. PISA tiene varios. O sea, les voy a mostrar 2 ejemplos donde México salió mal porque no leen que la barra está cortada. No es una barra que empieza de 0. Y entonces cuando la comparan no se dan cuenta que no empieza en 0. Y en ese reactivo México salió muy mal. No saben leer histogramas. Ahora eso, lamentablemente, tú estás haciendo PISA y estás terminando estadística. Bueno, acabas de terminar. Uno debería tenerlo fresco, pero es quinto semestre, más o menos uno está viendo probabilidad de estadística y en marzo es el examen.
y como que no lo aplican, y uno esperaría que lo hiciera. Entonces pueden emplear conjuntos para reforzar la idea, es una buena sugerencia. Pero lo importante es aprender a leer gráficas. O sea, lamentablemente, me presentan información en gráfica. ¿Cuál es la competencia? La capacidad de interpretar una gráfica de barras, un histograma. Esa es la competencia cognitiva. Eso es lo que tengo que entrenar, no en el reactivo, en leer gráficas, ¿verdad? Por ejemplo, hay gráficas muy interesantes para los de economía y finanzas. ¿Cuánto le deben los bancos a los bancos alemanes y a los bancos franceses? Y salen en barras lo que debe Alemania, España, Alemania, Francia, Italia, Grecia. ¿Cuál es su Producto Interno Bruto y cuántos millones le deben a los bancos franceses en histograma? Entonces leer esas barras, ¿verdad? Entonces no es un problema de este reactivo solamente, es un problema que PISA toma en cuenta. Hoy toda la información a veces aparece en gráficas, ¿no? Sí, también yo quería comentar una experiencia que tuve cuando se aplicó la prueba de NACE en mi plantel, en la unidad académica donde laboraba. Algunos de los chicos, o varios de los chicos, me comentaban que este reactivo estaba equivocado, que era un error de la prueba, porque ellos decían que la respuesta era 5 y no encontraban el 5 en las opciones de respuesta. Y aquí el error que yo veo, y bueno, lo vi muy frecuentemente en mis alumnos, es que no sabían leer. No le daban la importancia suficiente a la palabra solo, sino leían que sembró maíz, y la barra de maíz es de longitud 5. Entonces no veían esa opción en las respuestas. Bueno, o al revés, es que oyen la palabra solo, y la única barra que dice solo maíz es esa, porque la otra dice maíz y calabaza. Entonces, no se dan cuenta que en esa de maíz incluye, ese es un problema para los niños de kinder, cuando te dicen que tienes 15 margaritas, 5 que no son margaritas, tienes 20 flores, que hay más margaritas o flores margaritas, porque las flores son 5, ¿no? Pero las margaritas también son flores, en la de maíz también están los otros 2 días. Entonces sí es una lectura de gráfica, y como dice la palabra solo, los confunde. Y entonces dicen, ¿solo? ¿Dónde dice solo maíz? Ahí en eso, ¿verdad? Pero es que ahí solo dice maíz, pero no sembró solo maíz. Son los días que sembró maíz. Es decir, de nuevo, es una interpretación de gráfica. ¿Qué representa la gráfica? Vamos a ese problema. La primera barra representa los días que sembró maíz. Haya sido solo maíz o haya sido con otra cosa. La segunda barra representa los días que sembró calabaza. ¿Okay? Haya sembrado otra cosa o solo calabaza. ¿Cuántos días sembró calabaza? Pues 4. ¿Cuántos días sembró maíz? 5. ¿Y no quedan 7? Bueno, es que hay 2 días que le echó ganas a los 2, ¿verdad? Pero bueno, con un esquema de rectángulo, dividiendo en 7 partes. Entonces, en los primeros 5 colocas N maíz, sobran 2. Del otro lado, del lado derecho, colocas 6 calabaza, se va a interceptar 2. Claro, yo les decía, la imagen mental ayuda mucho, ¿eh? Yo también uso muchos rectangulitos y cuadritos. Cuando se confunden, mejor lo hacemos. Por ejemplo, a veces el espacio muestral tú le dices, a ver cuál es la probabilidad, y con la fórmula de distribución binomial lo calculas, pero si lo haces en tridimensional y todo, sí ayuda, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo? No que hagan dibujitos cada vez que tengan un problema, que tengan una imagen mental de 7 días, porque no pueden ser 9. Si el niño dice que son 5, bueno, y los otros, porque ahí, ya que tomamos el reactivo y tomamos sus respuestas, ya que supiéramos las incorrectas, evaluamos. Y como les dice, a ver, vamos a revisar por qué dijeron eso. ¿Qué relevancia tengan? A ver, ¿fueron 5? ¿Y los otros? 4. 9. Ahí dice 7. A ver, ¿dónde está la inconsistencia? Y discutirlo y aclararlo, ¿verdad? Y el dibujito es importante, pero el dibujito sin aclaración no sirve. La aclaración es muy importante, es el proceso cognitivo que apoya el dibujito. Porque hagan el dibujito, pero no lo explican, no sirve. Tienen que hacer el dibujito y explicar, claro, es que estos días tienen 2 cosas. Y lo tienen que explicar, hacer explícito. Si no lo dicen, digan, sí, perdón, ok, ya me equivoqué. No, a ver, dime por qué, ¿verdad? O sea, digo, lamentablemente. No. Sí, aquí hay docentes también del área de lenguaje y comunicación, y sobre todo en este reactivo nos damos cuenta de la importancia que tiene que podamos leer, o que el estudiante pueda leer e interpretar el problema. Si el estudiante no lee bien y nada más
se fija simplemente en la gráfica y no comprende el problema, pues obviamente no puede dar la respuesta correcta. Entonces, la importancia de la transversalidad de esta competencia, ¿no? Si yo no sé leer bien, difícilmente podré interpretar este problema, si me voy simplemente con los números y con la gráfica. Y nada más que yo lo vería al revés. Creo que la lectura es la que genera el error. Como lees solo, ¿dónde? Nice, 5. O sea, porque no, lo que tengo que leer es qué representa la barra. Exacto, es las dos cosas, lenguaje discriminar, ¿verdad? Sí, porque el de solo maíz es de solo único, ¿no? Que está ahí. Y en el caso de la pregunta, él está refiriendo que solo, pero cuando se puede sustituir por únicamente. Entonces, efectivamente, hay una diferencia también. O sea, está bien redactado el reactivo. El alumno también tiene que reconocer la diferencia de un acento de lo que le está pidiendo. Porque si el argumento, como el profesor comentaba, que sus alumnos decían, es que dice solo maíz, sí, pero no significa lo que únicamente son dos conceptos diferentes. Es que miren, lamentablemente sí significa. Si aquí te dicen, ponte donde dice solo coches, coches, acá, porque no va a decir solo coches, pero cuando te dicen solo coches te pones donde dice coches. Sean coches o camiones, aquí dice coches, ¿verdad? Entonces el problema sí es de lenguaje, pero más es de decir qué representa la barra. Es que sí es un problema de interpretar la barra. La barra representa los días que sembraste maíz, hayas sembrado solo maíz o no maíz. Porque si, ahí deberían poner, a lo mejor para decir, pues hubieran puesto maíz, aunque haya hecho otra cosa. El otro, calabaza, aunque haya hecho otra cosa. Porque si te dicen nuevamente, como dice la profesora en el lenguaje, únicamente y solo quiere decir que lo vea solito. Y entonces así le suena y así lo ve. Pero ¿sabes por qué? Porque no dice, bueno, ¿y qué? ¿Cuánto fue? 5 de la S y 4, a ver, 5 y 4, 9 y son 7. De nuevo, es que si lo analiza solo con el lenguaje y se olvida de los números, se va a equivocar. Porque, como decía la profesora, aquí sí es una colaboración entre el de matemáticas y el lenguaje. Leer una gráfica solo con el problema no sirve. Leer la gráfica sin el problema no sirve. Tiene que hacer las dos cosas, porque genera un problema cognitivo. El lenguaje no corresponde con la idea de la gráfica. O sea, de nuevo, si te dicen solo maíz, pues ahí dicen maíz. Digo, es que es lo más fácil. Ahora de nuevo, el proceso cognitivo no es complejo, se equivocó con el lenguaje. Es increíble que la mayoría, más del 60% de los alumnos de COBAE, o sea, estamos discutiendo este reactivo porque les falló a más de la mitad de los alumnos. Ante la estadística que usted maneja de más del 60%, ¿qué probabilidad hay de que el reactivo esté mal elaborado? No está bien elaborado. Es que lamentablemente, por eso es de leer gráficas. Es que en todas las gráficas uno ya no pone todos los detalles, sino que en realidad Porque volveríamos a lo mismo que usted nos comentó al principio, ¿no? O sea, no podemos caer en la estadística para decir que no es por hambre, sino es porque está mal atendido. Aquí, de acuerdo a la estadística, volvemos a analizar que la mayor parte de alumnos contesta mal. Entonces, ese es un indicador de que el reactivo puede tener o presentar algunos errores que están reflejando que la respuesta sea incorrecta. Sí, en realidad tenemos varias alternativas. Por eso necesitaría yo las opciones. ¿Cuáles escogieron? Porque, por ejemplo, decía el profesor, decían el 5 y no está. Entonces, si no escogieron esa, ¿cuál escogieron? O sea, lo más lógico es que pusieran 5. Pero resulta que no sé qué escogieron. Necesito los datos de enlace para ver, bueno, cuál les llamó la atención. 2, 6, 7, ¿qué se les ocurrió? Si no pusieron 3, ¿qué pusieron? Ahora de nuevo, cuando un reactivo está así, tiene razón el profesor. Puede ser que el reactivo esté mal diseñado. Por eso están los expertos para que lo leamos y digamos, bueno, sí, no está claro totalmente para alguien que no sabe leer gráficas. Por eso el problema no es de leer el enunciado, es de leer la gráfica. Todas las gráficas tienen abreviaciones. O sea, por ejemplo, tú dices, artículos con citas durante el periodo 2008-2005. Y dicen, 2008, 2007, 2006, 2005. Ah, son los documentos citados. O sea, es que tienes que leer lo que dice arriba, documentos citados, no documentos publicados.
Entonces, ay, qué poquitos publicados. No, son los citados. A ver, es que lo de arriba. No lo voy a poner otra vez en la gráfica. Lamentablemente las gráficas recortas. Y eso pasa con todas las gráficas, ¿verdad? Entonces, sí, porque no cabría todo el texto. Maíz, incluyendo días solitos y juntos. Entonces, de nuevo, tenemos un problema cognitivo. Las gráficas no son fáciles de leer. Es que damos por hecho que es fácil leer una gráfica. ¿O no? Digo, con los alumnos. O sea, los alumnos dicen, ah, sí, ya la entendí. Y los alumnos dicen, ah, ya la vi. Sí, sí, la entiendo. A ver, ¿seguro? Sí, sí, ya. A ver, perdóname. A ver, explícame. O sea, no responder el problema. Cuéntame. Y entonces la tarea es, vamos a ponernos a ver. Ya saben leer triángulos, sacar áreas, perímetros, en eso salieron mejor. Ahora leen esta gráfica, ¿verdad? Y hacer ejercicios, hay muchos. En los libros de estadística, en las pruebas de enlace, cada año sacan de estos en enlace. A ver ahora este nuevo instituto que se lo puede poner. Vamos a otro reactivo para que vean. Otro de los reactivos que seleccionó el profesor y que están, bueno, por los datos que aceptaron. El 95. No, no es a nivel del Estado, es a nivel de todo el país. Les voy a enseñar uno de secundaria que nos dice qué les pasa a los de particulares, oficiales, federales, pero secundarios se equivocan. ¿Verdad? Porque después está observando que tenían casi idénticos los reactivos con los otros sistemas, ¿no? Ah, bueno, no, sí, ok, cuando resulta la gráfica, porque aquí en esta que aparece son solamente probables. El que les enseño son solamente planteles, no sé qué, vamos a hacer Roma Bella, Roma Guardia. Sí, pero eso son de cohet, pero Sí. también en otros Sí, sistemas es que el también están fallando. Sí, lo estamos enseñando a leer gráficas, por eso creen que Memo Ochoa es el mejor portero del mundo. Ganó los partidos, son 2 minutos a jugar. En fin. A ver, este reactivo, vean, aquí salieron bien Chapultepec, el 11, pero es el matutino porque hay unos matutinos vespertinos, ¿no? Y luego el de Zapotitán y el de San Miguel, no sé qué, ¿verdad? A ver, en este reactivo de nuevo, no es la respuesta, no vamos a buscar la respuesta, es el conocimiento que requiere el alumno para contestar. ¿Qué tendría que hacer? Dice, la casa de Martín está representada por la siguiente figura. Solo se van a pintar las paredes que están sombreadas. ¿Ok? Los sombreados, solo los sombreados. Porque también ahí hay un error de lenguaje. Solo las paredes que están sombreadas, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿la pared construye el hoyo? Bueno, pues no, porque ya, si supone que esa es puerta y la otra es ventana, no cuenta, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos metros cuadrados de pared va a tener que pintar el pobre Martín? Considere pi como 3.14 y redondea resultados enteros. Ya es una ventaja no tener que poner 3.14, 15, 92, 65, etc. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la competencia aquí? ¿Conocimiento de qué? De áreas. Y además áreas muy sencillas, todas regulares. El año pasado, el año anterior, antes de este, traía una pared, una puerta con un medio círculo. Y eso complicaba más el resultado del problema. Este es mucho más sencillo que el de 2013. En 2013 el libro traía la pared, la puerta, un semicírculo. Y había que calcular el diámetro con lo de abajo. Pero bueno, aquí no. Una ventana redondita y una puerta rectangular. ¿Qué hay que hacer? Se saca el área de los rectángulos y se le resta también el área del círculo y de la puerta. Ok, calculando y a ver, ¿quién calcula primero el resultado? 7 por 4, 28. El área de esta pared, 7 por 4, 28. Y el otro sería 3.5 por 4, 60. ¿Y entonces cuál es el resultado? Bueno, ahí sería la suma. Y luego tendremos que restar el área de la puerta, 1 por 2, es 2 metros, y 1.6. Ah, entonces sería pi por 1.6 es el diámetro. 1.6 metros es el diámetro de la ventana redonda, que supondremos que es redonda y no oval por la perspectiva.
Entonces, pi por radio al cuadrado para sacar el área de... ¿Y cuánto da? O sea, porque el alumno dice, sí, ya sé cómo, a ver, dime cuánto dio. O sea, aquí el problema es, a ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Sí, pero en los exámenes podrían, ahí te digo, pues, no me imagina que así es, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? ¿La C? A ver, les digo, la C, no sé. No sé, entonces otra. No sé. Te lo voy a hacer un ejercicio porque pueden decir, ya sé cómo se hace. Hazlo. Es que de saber a hacer puedes haber menos. Ok, nuevamente es básicamente un procedimiento sencillo. De nuevo la pregunta es, ¿qué le pasa a nuestros alumnos que no pueden sacar áreas rectangulares y circulares? Yo tomé este problema, el problema que yo detecté es que no leyeron que deberían considerar aquí como 3.14. Y honestamente la mayor parte de nosotros cuando enseñamos estas partes, enseñamos o le pedimos que considere lo más aproximado, y lo tradicional es decir, le toma como el pi como 3.1416, y esa es la parte que afectó en medida el resultado. Vamos a ver si es bueno, cierto. En mi caso particular, sí, pero no hay que ver si es cierto. Miren, la fórmula, como dijeron, es 3.5 por 4 menos 2, que es el área de la puerta, más 4 por 7 menos 3.14, si quieren, por 1.6 sobre 2 al cuadrado. ¿Verdad? Sí. Ahora, eso, pues es uno puede, la mitad es 0.8 al cuadrado, que es 6.4, bueno, ahí está el resultado, y lo que le trae es eso. Pero, y si le da 37.9 en vez de 6, que dice redondeado. Entonces, si lo redondeas, no baja a 37, sube a 38, por eso es 38. Pero supongamos que en lugar de eso, a ver, ¿cuánto es 0.8? Tienen ahí, bueno, alguien puede calcular esos tabletas. 3.8, digo, ¿qué es? 0.8 al cuadrado es 0.64. 0.64 por 3.14, 15, 92, 65. Por 3.14, 15, 92, 65. 2. Ok. Entonces, si es 2, 28 menos 2, 26. ¿O no? 12 más 26 da lo mismo. O sea, no importa que usen 3.14, 15, 92, 65 y que sigue. Sí, al contrario, se acerca más a 38. O sea, si dicen que el error es que mis alumnos no tomaron 3.14, sino tomaron 3.1416, pues más se acerca a 38, no a 37. O sea, cuando el alumno me dice, por ejemplo, aquí en este caso, me dicen, es que me equivoqué porque hice esto, a ver, perdóname, vamos a hacerlo como dices. Bueno, como dices, sale mejor, no peor. O sea, porque yo lo que hago es, el error que me dice, lo llevo, como dice en la lógica aristotélica, vamos a hacer reducción ad absurdum. Vamos a seguir el argumento que él dice, y vamos a ver que se equivoca. Que si él dice que lo hizo así, pues con mayor razón la respuesta es de no sé. La cuestión de verdad de por qué salió mal, yo supongo que porque los jóvenes nosotros los decimos ahorita, hacemos cuentas. Están con una flojera que no. Les preguntamos una tabla, no la quieren decir, ¿no? Entonces,
¿Por qué se está reportando? Porque no les da flojera hacer las cuentas, todo en su calculadora, en su tableta. Sí, pero además por otra razón que ahí sí viene de la SEP. Ya ahora en primaria tienen un área de cálculo, promover el cálculo, pero también otra de estimación. De repente hay ejercicios de estima el probable resultado de multiplicar tanto, y ya no que lo hagan, sino que dice, entre qué y qué te da el resultado de multiplicar 1000 por 315. Y bueno, ese es exacto, 1200 por 315. Y que estime el resultado en lugar de hacer el cálculo. No, lo que hay que hacer es hacer cálculos, nada de estimar, ¿verdad? Sí, mire, es triste ver que al nivel del bachiller tenemos alumnos que no saben las tablas de multiplicar. Y por ejemplo, el hacer multiplicaciones con punto decimal, hay ahí error. Entonces, desafortunadamente, y así es, al nivel de bachiller, hay alumnos que no te saben bien dividir, no te saben bien multiplicar, mucho menos si le pones sacar raíz o sacar potencia. Exacto, y entonces yo lo que hago, a la hora del acompañamiento del alumno, me pongo a hablar de sus problemas en lugar de repasar las tablas y calcular decimales. O sea, yo no puedo ayudar más repasando tablas y decimales a la hora del acompañamiento del alumno que diciendo, ay, coge de ti, qué feo, y te pegan mucho. Sí, no, y tu papá ni borrachote, ¿verdad? A ver, perdónenme. Pero la labor académica de nosotros es que si ya vimos que no saben hacer tablas, hasta es más fácil que resolver que hacer terapia. Es más fácil que, a ver, ven, te vienes aquí al acompañamiento del alumno. Ya les decía, ¿qué hacen las mamás? Te quitan el móvil o te regañan o te echan porras. Ninguna de esas cosas sirve. Es que se siente la mamá a practicar las tablas. Entonces viene el alumno, me cuenta sus cosas, ya lo acompañé, pero su rendimiento sigue igual de mal porque no sabe multiplicar. Es más, o sea, hasta el literatura puede decir, a ver, dime las tablas. O sea, su problema, como vamos a ver más adelante, no es de álgebra lineal ni de cálculo diferencial. Él no sabe sumar fracciones, no sabe multiplicar, decimales, sacar porcentajes. Ese es su problema, hasta bachillerato, hasta la universidad. Le dices 30% de 400. Usted con calculadora, a ver, perdóname, 30% de 400, hasta yo creo que el maestro lo sabe. Sí, yo creo que también otra posibilidad que podríamos considerar es que en el inciso A dice como respuesta 32, y ese 32 resulta si tomamos a 1.6 como si fuera un radio, que la rayita que tiene ahí podría de pronto confundir al estudiante. Entonces no olvidemos también que las opciones de respuesta que los problemas suelen ofrecer son posibles errores que los estudiantes cometen. Entonces si el 1.6 se considera un radio, equivocadamente por un error de concepto o de atención, resulta el 32. Sí, por eso el concepto que está detrás es la competencia en calcular áreas. Áreas además solo de círculos y de rectángulos. Ni siquiera no hay ningún polígono ni nada. Entonces el problema, la competencia básica es cálculo de áreas. O sea, ese es un problema de cálculo de áreas. Y luego restar áreas. Pero si te falla el cálculo, como dije, confundes el radio con el diámetro, eso viene de áreas. Eso sí se tiene que ver, incluso en este manual de Colegio Nacional de Matemáticas, en donde meten todo lo de los polígonos, áreas es un tema importante, ¿verdad? Entonces, y eso es desde primaria, ni siquiera es que digan, me tocó a mí explicar eso. Lo que tengo que hacer es repasar ese concepto. Al final el problema es de método. No, es de conocimiento. El método matemático es que usted raya el concepto lógica como sentido común. O sea, lo más lógico, no. La lógica es un método que establece condiciones de verdad o de probabilidad, pero como método, no de contenidos. A ver, yo nunca he dicho el sentido común. Yo he dicho... Es que sí lo ha manejado, es que lo más lógico había dicho las respuestas anteriores, es que el joven busca lo más lógico. Entonces mi pregunta pues nuevamente no es ponerse a la defensiva de saber quién sabe más, sino el problema es simplemente dar una propuesta. A ver, los alumnos son los que dicen que es lo más lógico, pero aquí no se trata de lo más lógico, se trata de contenido y de conocimientos que están en el salón de clase. O sea, yo no soy el que dice que ustedes usen la lógica. El alumno es el que cree que el resultado es lógico, y no es lógico. Depende del conocimiento del cálculo de área.
Si tú no sabes la definición de radio y diámetro, como dice el profesor, no puedes calcular esa área, porque no sabes distinguir entre el radio y diámetro. Pero no terminé de hablar. A ver, vamos por partes. Otra vez les repito. El problema que se está planteando es un problema de método de razonamiento. La currícula de la matemática necesita necesariamente la deducción. Los principios axiomáticos de los cuales parten los maestros son necesarios en un grupo de 40 o 50 alumnos. La demostración específica de cada axioma le llevaría a detener el proceso mismo de la acumulación de datos que necesita el joven. Por otro lado, hay otras disciplinas, como las plantearon ayer y antier, donde el método es inductivo, o sea, es a partir de la acumulación de información que puede generar o inferir una conclusión más o menos probable. Mi pregunta va en este sentido. Si el alumno dice que eso es la lógica y el maestro, no vamos a resolverlo acá, sino el problema, ¿en dónde tomó esos elementos el alumno para llegar a esa condición? ¿No estará la problemática en la currícula de que en las anteriores construcciones de la currícula había lo que es un elemento básico, que era una metodología o una lógica que le permitiera con esos elementos separar los procesos mismos? Porque lo que usted, por ejemplo, manejaba, eso se maneja perfectamente en lógica. Entender que la palabra solo tiene un sentido de únicamente, pero también tiene un sentido de soledad. No es lo mismo decir desayuné solo que solo desayuné. Entonces, mi pregunta es si no se puede fortalecer la currícula en elementos metodológicos. La universidad lo está haciendo. Las pruebas de la universidad parten en su primer semestre con lógica y separan lógica aristotélica formal deductiva, lógica simbólica, lógica matemática y falacias del lenguaje. Con estos elementos, el alumno ya tiene mayores principios para trabajar la problemática que nosotros sí separamos, algunos con especialidad en estas condiciones y otros con la empiria que le da el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es solamente mi pregunta, porque sabemos bien que en la educación media superior existen más de 70 y tantas currículas diferentes y que se defienden por condiciones políticas, sindicales, sociales. Y tenemos el bachillerato militar, tenemos el bachillerato agropecuario, y tenemos el bachillerato pesquero, y tenemos el colegio de bachilleres, y tenemos las preparatorias de la universidad, y tenemos los bachilleratos generales. Y la solución que se está dando no es establecer un mínimo de conocimientos, sino un mínimo de método, y Profordencia es eso. No te establece el contenido instrumental de cada materia, sino la metodología general para la enseñanza, que permita superar esas diferencias de contenidos curriculares. Esa era mi pregunta. Sí, a ver, pero bueno, de nuevo, vamos a suponer que sea así. Que para resolver ese reactivo debía emplear un método deductivo. La pregunta es, ¿yo le debía enseñar la fórmula para sacar el área de un círculo o debe deducirlo? Debo enseñarla. Es que el método deductivo no funciona aquí. Tienes una prueba de enlace y tiene que deducir en ese momento las fórmulas de las áreas. ¿Sabes cuándo las domina? Cuando las hizo 80.000 veces. Es que esa es la regla que hemos aprendido en psicología. Tú aprendes a hacer una vasija bien hecha cuando haces 1000 vasijas. Tú calculas el área casi automáticamente cuando has calculado 1000 áreas. Tú sabes hacer álgebra rápido cuando has enseñado 20 cursos de álgebra. Cada vez lo haces mejor. No necesariamente lo deduces. Y para deducir, tienes que entrenarte en deducir. Y entonces eso es lo que dice Perkins. Entonces les pregunto. Dice Perkins, le pedimos a nuestros alumnos que hagan cosas que no practicamos. ¿Ustedes practican con sus alumnos a deducir cosas? ¿Los entrenan a deducir? Porque entonces sí le puedo pedir que use el método de deducción. Pero si yo nunca le enseño a deducir, ¿cómo de repente la prueba enlace va a aplicar? O sea, nuevamente, ustedes le dicen, este problema se hace por deducción, yo ya tengo problemas de prueba, no está mal, sería un buen ejercicio. Pero vamos a otro reactivo que les costó también trabajo. Ya cogimos uno de figuritas, ideales, ya cogimos otro de... Bueno, ya vimos que incluso si ponen 3.14159265 se acerca más a 38 porque es mayor que 3.14.
con mayor razón nos va a dar 38. Ahora, otro reactivo es este. Dos motociclistas parten del mismo lugar. Bueno, y este además también con una tasa muy alta de más del 60% de todas menos una, contestaron mal. Entonces, dos motociclistas parten del mismo lugar, viajan a velocidad constante. Las siguientes gráficas muestran la distancia recorrida por cada motociclista. Entonces resulta que en principio te dan un dato que no sirve para nada, pero bueno, sí te dan una idea de la gráfica porque está así, la velocidad constante. La idea de velocidad constante pues sí me da que recorren distancias iguales en tiempos iguales. Vamos. Y la pregunta es, el consumo de gasolina de ambos depende de la distancia recorrida y está dada por, ahí podemos decirle por la fórmula, pero es mejor decir por la siguiente relación. Es una relación que la distancia del motociclista 1 entre 44 más la distancia recorrida por el motociclista 2 entre 40 es igual a la cantidad de gasolina que gastaron, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es el consumo de gasolina al término de 8 horas? ¿Cuál es la competencia cognitiva básica de acá? En un concepto, función lineal, ni siquiera funciones en general, función lineal, con una tasa de cambio constante, una constante de proporcionalidad y una pendiente que nos da el resultado de todo. Y que además se ve desde que ves la gráfica, por el punto 1, pero que podemos verificar entre 2 y 3, entre 4 y 5 para que el alumno vea que es constante. Pero el concepto cognitivo aquí que deben manejar es función lineal y su representación gráfica, que en realidad son dos cosas. La función lineal y su representación gráfica. Una función lineal me da una línea recta con pendiente igual a la constante de proporcionalidad o a la tasa de cambio, que corresponde a la variación de y con respecto a la variación de x. ¿Verdad? Es una razón. Y esa razón es constante. ¿Ok? ¿Y cuánto vale para la primera gráfica? Si luego la vemos, ¿es? 55, cada uno es 55, pero por si tienen dudas metódicas, lo cual está bien, yo no creo nada porque todo me hace dudar, inclusive la existencia de Dios, pero al final creo en Dios porque no me puede vacilar, y entonces es mi primera creencia fuerte, con la duda metódica esa es mi primera fortaleza. Bueno, entonces la cuestión es que si yo veo en cualquier tramo, verifico eso, que en el segundo aumentó de 55 a 175, ¿verdad? ¿Cuál es el aumento? Bueno, son 2 segundos, porque es de 1 a 3. Son 110 entre 2, 55, ¿verdad? En el primero recurrió 55 y del 1 al 3, 110, lo cual me da una tasa constante de 55 por hora, ¿verdad? En la segunda va de 65 a 195, ¿verdad? Lo cual me da 130. Quiere decir que por hora sigue a 65. Hay una constante en cada gráfica. El primero recorre 55 cada hora. El segundo, 65 cada hora. Entonces aquí hay varios conceptos que no tienen claro a veces los alumnos. Constante. ¿Qué es una constante? ¿Verdad? Hay una tasa de cambio constante. Cada hora cambia su posición 55 o 65 kilómetros, ¿verdad? Y cada uno entonces va recorriendo el segundo más distancia. Pero la siguiente cosa, hay un punto que no está en la gráfica y es el que me pregunta. 8 horas. Porque la gráfica llega hasta 7. Entonces el dato que me falta no está ahí, pero sigue de ahí, porque me dice cuál es el consumo al término de 8 horas. Lo que tengo que hacer es proyectar cuánto aumenta cada hora. Pues en vez de multiplicar, puedo multiplicar por 8, que es lo más fácil como fórmula, o decir, al primero le sumo 55 y ya sé cuánto es en 8 horas, ¿verdad? Y esa será la distancia recorrida. Entonces, es interesante porque hay muchas maneras. Este sí se puede resolver de varias, siempre y cuando el alumno tenga el concepto básico claro de función lineal. Cada hora va a recorrer la misma cantidad. Cada hora va a recorrer la misma cantidad. ¿Ok? Y aunque no se vea de dónde partió de cero.
¿sí o no? Porque viene constante. 55 es la primera constante. Y después otra vez 55, otra vez 55, otra vez 55, ¿verdad? Y el otro 65 y 65. Entonces, ¿a dónde llegan 8 horas el primero? 440, 385 más 55 de la siguiente hora. Y el segundo, 520. Números cerrados además muy fáciles de calcular. ¿O no? Y entonces pues usamos la relación, no fórmula. Es que si decimos fórmula es como si hubiera una cosa rara. Es una relación. El consumo de gasolina depende de la distancia recorrida por cada uno, ¿verdad? Y de acuerdo a esa relación. Entonces, pero eso es lo que ya le dijeron, 440, 520. Y entonces lo aplicamos a la relación. C igual a 440 entre 44, 10. ¿Verdad? Y 520 entre 40, 13. ¿Cuál es la respuesta correcta? 23. Sí, porque la fórmula de la C es la suma de las dos. Pero para llegar a eso tuvimos que ver otra vez una gráfica. Esta vez no una gráfica estadística, como podríamos distinguirla de la otra, sino una representación de una función lineal. Nuevamente, conceptos básicos que debe manejar: constante de proporcionalidad, tasa de cambio, pendiente, función lineal, ¿verdad? ¿O no? Igual podemos avanzar y decir, la primera gráfica está definida como la distancia recorrida es una función de t, es f de t. F de t igual a 55 por t, 55 por t, con origen en el origen, ¿verdad? Ordenada al origen, no hay término independiente. Mientras que el segundo está definido por f de t 2, si quieren llamarlo así, igual a 65 por t, que es la otra manera de obtener 55 por 8 para el primer caso, 65 por 8 en el segundo. Es una función lineal. F de t igual a 55t y f de t2 igual a 65t, ¿verdad? Y ya está. Entonces para 8, ya ni me fijo en la gráfica, ya será constante, 55. El dibujito es para que vean que si lo dibujan en cualquier lado, si pones una hora son 55, si pones 2 horas serán 110, si pones 3 serán 165. En el segundo caso, para 2 horas 130, para una 65 y para 3 195, ¿verdad? Entonces es muy fácil. Bueno, es muy fácil cuando ya lo vemos, pero eso también se entrena. Entonces lo que hacen en el oriente, que hacen bien, es graficar una función lineal sin tabular. Cero tabulada de poner x e y. Si por ejemplo f de x es igual a 3 cuartos de x más 5, ordenada al origen es 5. Sube 3 y se mueve 4. Ahí está el siguiente punto y ya está. Rápido, ¿verdad? O sea, porque entonces identificas la pendiente y lo que significa la pendiente. O sea, si te digo, a ver, la función f de x igual a 2x, ¿de cuánto en cuánto sube? No sé. A ver, perdóname. La pendiente dice que van de, por cada unidad de x, el otro va de 2 en 2. Si es f de x igual a un quinto de x, por cada unidad de x, el otro sube de quinto, un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, ¿verdad? Y eso nos sirve también para las perpendiculares. Porque mientras uno sube, por ejemplo, si la pendiente es 3, quiere decir que por cada x sube 3. La perpendicular, por cada 3, el otro baja 1. O sea, va a ser menos un tercio, ¿verdad? O sea, es por cada 1 de y se mueve, hasta que llegara al 3 de x apenas lleva 1 de y. Pues nuevamente, dada la pendiente 5 medios, la perpendicular, en lugar de en 2 subir 5, ¿verdad? En 5 baja 2. O sea, es en 5 de x apenas bajó 2 de y. Y entonces negativo. Eso se llama reciprocidad en términos de Piaget, pero ese es un esquema que hay que entrenar. Pero dices, es que no me acuerdo de la fórmula. ¿Cómo era la fórmula de la pendiente de la perpendicular? Perdóname, pero ahí sí tienes que usar un método lógico de reversibilidad. Es decir, que si aumenta 3 cuando se mueve 4, cuando tengo la recta así, la perpendicular hace lo inverso, o lo recíproco. Es lo recíproco, baja 4 cuando se mueve 3.
Y entonces es muy fácil. Ya ni siquiera es decir, m igual a menor que n de nada, o sea, perdóname. Y hay varios problemas. Siempre repiten el enlace. Esto de las perpendiculares, allá la pendiente de la perpendicular de una que tenga la función. Entonces, lo primero que tiene que determinar la pendiente. Este es un tema básico, ¿eh? Con este hay muchos ejercicios. Y les digo que en primaria, en quinto y sexto, ya están haciendo gráficas y calculando precio unitario, tasa de cambio unitaria, que en realidad es la pendiente, y le ponen constante de proporcionalidad. Y están quitando los de regla de tres, que en realidad no sirve. Es mejor hablarlo en términos, sirve, pero es mejor verlo en términos de funciones. Las funciones son más generales, crean un esquema más eficiente, ¿verdad? Que bueno, también ahorita si hacemos el receso les pongo eficiente y eficaz. A ver,